La enseñanza de hoy se titula Dios quiere usarte, ¿sí? Y aunque pudiese ser una enseñanza muy básica, de pronto muy dada, muy conocida, yo quiero que tú vayas conmigo a través del enfoque que voy a darte, porque yo quiero a partir de hoy retar a tu vida, y que Dios, mejor dicho, rete a tu vida con esta enseñanza, con el que Dios nos pueda usar a nosotros, ¿sí? Y wow, en principio, si no conoces de Dios o no has nunca sido usado por Dios, puedes decir, pero ¿qué soy yo para que el Dios del universo, para que el que hizo los cielos y la tierra me use a mí? El salmista decía, ¿quién soy yo para que me visites, para que te acuerdes de mí? ¿Acaso no soy como un insecto rastrero? Decía el salmista. Entonces, eso lo decía él porque en su humanidad, en su pequeñez, en su pecado, en su condición alejada de Dios, él se daba cuenta la necesidad de que Dios pudiese abrazarle y pudiese estar en él para poder usarle, ¿sí? Ese salmista que era David, él cuando tomaba el arpa, dice la Biblia que le tocaba a Saúl, a quien le atormentaba un espíritu maligno, y en lo que David tocaba ese arpa, los espíritus malignos se ahuyentaban. Pero no era por el arpa de David, no era por lo bonito que era David, lo hermoso, no era porque David fuese el mejor arpista, sino porque Dios le usaba a David para que ese espíritu maligno fuera espantado. Entonces luego David escribía, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Qué soy yo para que tú pongas tu pensamiento en mí? Entonces te digo esto porque muchas veces nosotros nos creemos indignos de ser usados. Ciertamente lo somos, pero ya en la sangre del Señor, ya cuando somos redimidos, ya cuando somos del nuevo pacto, entonces ya no somos más indignos. Fuimos indignos, pero su sangre nos hace dignos y aceptos delante de Dios. Entonces ahora, como redimidos, podemos ser usados por Dios. Y no solamente podemos, sino que debemos. Es nuestra responsabilidad ser usados por Dios en todo momento, en toda situación, en cada día. Que cada día estemos prestos para que Dios pueda usarnos de alguna u otra manera para con otros. Entonces, por eso te doy este previo, porque no importa quién tú eres, de dónde vienes, no importa lo mal que has podido hacer las cosas en el pasado, Dios quiere usarte. Y lo primero que te quiero enseñar es que Dios quiere usarte, pero quiere que le sirvas a su manera y no a la tuya. Entonces ahí te voy a llevar un pasaje. Los que trajeron Biblia y los que lo tienen en la aplicación también pueden sacarlo, ¿sí? Vamos a leer en Éxodo capítulo 2 versículo 11 al 15. Y dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a ese egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí tenemos una situación donde Moisés, que ya sabía
su origen verdadero. Yo no sé si usted conoce la historia de Moisés, pero rápidamente le voy a resumir. Moisés ha sido un bebé que su madre original, su madre biológica, le ha colocado en una cesta para que pudiera ser salvo, porque el faraón mandó a matar los niños. Entonces la madre de Moisés lo colocó en una cesta en el río, y parece ser que el río le llevó aguas hacia donde estaba el palacio real, o el palacio del faraón, y la mujer, una mujer de la casa del faraón le consiguió y lo tomó para sí. Entonces él comenzó a crecer en la casa de faraón, creyendo que era egipcio, hasta que, por supuesto, con el tiempo él se fue enterando y le fueron dando a conocer que él no era egipcio, sino que él era hebreo. Y por supuesto, cuando vemos a Moisés crecer en el palacio, lo vemos crecer con las costumbres egipcias, con la manera de vestir, la manera de andar, con montones de costumbres egipcias que le afectaban. Pero muy en su adentro, en su corazón, él estaba claro de que él pertenecía al pueblo hebreo. Él estaba claro que su corazón era totalmente hebreo. Entonces, uno de esos días que él sale a ver cómo trabajan y cómo esclavizaban al pueblo hebreo los egipcios, se da cuenta que estaban golpeando a un hebreo, y ese hombre se enfadó porque, como dicen por ahí, la carne llama, la sangre llama, ¿sí? Entonces él se sintió impotente y le dio rabia, se molestó por ver a uno de sus hermanos siendo golpeado. Y tomó a ese soldado o ese hombre egipcio y lo mató. Y yo quiero enfocarme en eso, porque muchas veces pasa con nuestra vida que ciertamente queremos servir a Dios, queremos hacer algo para Dios, queremos demostrar que amamos a Dios. Nos termina llamando esa sangre que nos cubrió, que nos limpió, la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. De alguna u otra manera, siempre el Espíritu de Dios comienza a hablar a nuestras mentes y nos comienza a decir: tienes que hacer algo, tienes que dar más por mi obra, tienes que dar más por la iglesia, tienes que hacer algo por aquel que no ha escuchado, o tienes que servirme, no puedes vivir alejado. Mira, tienes tiempo que no vienes a la iglesia. Mira, tienes tiempo que andas haciendo mal las cosas, que vives en la mentira, o que vives en las cosas que están incorrectas. Siempre el Espíritu de Dios te va a hablar, aunque trates de callar las voces. Y cuando tú decides prestar atención a esa voz y decirle a Dios: está bien, Dios, voy a servirte, voy a comenzar a congregarme, voy a comenzar a hablar a otros de ti, voy a comenzar a hacer bien las cosas. En una primera situación comenzamos a servir a Dios, pero cometemos el error de Moisés, porque queremos servir a Dios a nuestra ¿qué? A nuestra manera. Bueno, Dios, yo me voy a congregar, pero ya sabes, puedo ir un día al mes. Oh Señor, yo te voy a servir, Dios mío, voy a ir allí a hacer los cables, a poner los micros, a ayudar allí al pastor. Pero Señor, yo no puedo dejar el vicio, no puedo dejar la droga, no puedo dejar el alcohol, o no puedo dejar de mentir. Es que mi vida es mentir. ¿Qué sé yo? ¿Qué situación? O de pronto no es que estás haciendo malo, de pronto es que Dios te está llevando a otro nivel y te dice: ¿sabes qué? Ya yo no te he llamado solamente para que asistas a la iglesia, para que te sientes en la banca, para que escuches allí un mensaje. Yo te he llamado para que tú traigas a otros a mi redil, para que tú hables a otros de mi sacrificio en la cruz. Yo te he llamado para que las personas que te rodean a diario, tú puedas hablarles, acercarte, para que tengas el atrevimiento de hacerles saber que existe un Dios. ¿Y qué haces tú? Muchas veces nos hacemos los sordos. No, es que no me va a escuchar. No, es que aquí nadie cree en Dios, son ateos. Señor, yo te voy a servir, pero cuenta conmigo cada domingo allí puntualmente.
Señor, yo te voy a servir, pero yo sé es recoger cables. No me pidas para hablarle a otro. Dios, yo te voy a servir, pero yo sé es tocar un instrumento, cantar. Hasta ahí ya lo estoy haciendo muy bien. O Señor, yo te voy a servir, pero no me digas que tengo que dejar este vicio, es que no puedo. O Señor, y comenzamos a argumentar porque queremos servir a Dios a nuestra manera. No, yo quiero servir, pero en eso no le voy a hacer caso al pastor, es que es muy pesado, fastidioso. Entonces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que estamos sirviendo a Dios. No, Señor, te voy a servir, pero ese conectar fastidioso, ya oramos bastante el domingo en la iglesia y ahí cantamos, ya no hace falta en la semana. Qué fastidio hacer el conectar, pastor, si es pesado. Entonces argumentamos. No, yo a Dios le puedo servir es con mi instrumento, porque Él me hizo para adorarle. Y no, aún sin instrumento, Dios te ha llamado a servirle. Aún sin nada de tus habilidades, Dios te ha llamado a servirle, pero a su manera y no a la tuya. ¿Y cómo es su manera? Su manera es siguiendo sus principios. Dios había colocado en Moisés un llamado, y el llamado de Moisés era de libertar el pueblo de Israel. Era un llamado que no era poca cosa. Era un pueblo que tenía ya años de ser esclavo en Egipto. Entonces Moisés sentía dentro de su corazón ese ímpetu por ese llamado, pero ¿sabes qué? Se equivocó. Pensó que la manera en que él iba a poder hacer algo por el pueblo hebreo era asesinando a un egipcio. Pensó que la manera de hacer las cosas que sentía en su corazón que Dios le había llamado era hacerlo a su manera, era hacerlo como él lo sabía, por la fuerza bruta. Y a veces queremos que en nuestras vidas las cosas funcionen así, por la fuerza bruta. Queremos que Dios nos abra puertas, queremos que nos dé un mejor trabajo, un mejor empleo, que nos haga un gran ministro, que nos lleve por las naciones. Queremos que la familia sea prosperada, queremos un montón de cosas, pero las queremos hacer por las fuerzas y no a través de la manera y el proceso que Dios se quiere llevar, que muchas veces no es muy gustoso, que no es el camino de pronto que nos parece más agradable. Dios quiere llevarnos a través de un camino y un proceso para poder trabajar nuestro corazón, para trabajar nuestras emociones, para que comencemos a actuar por principios y no por emociones. Aquí Moisés estaba dando un mal ejemplo de ser un hombre impulsivo, de ser un hombre que en vez de actuar con el raciocinio, con los principios de la palabra de Dios, entonces él demostró actuar por impulso y por emociones. Fíjate lo que sucedió, que tuvo que salir huyendo al desierto, aun cuando era un hombre que tenía todo en la casa de Faraón. Era un hombre que vivía como los egipcios, era uno más de ellos, pero por actuar por sus impulsos y no esperar a que Dios le guiara en la manera de actuar, terminó perdiéndolo todo y tuvo que salir huyendo al desierto. Lo segundo que yo hoy te quiero enseñar es que Dios demandará que quites el pecado de tu vida. Y quizás un poco te lo dije en el primer punto, pero te lo voy a remarcar en ese punto. Y vamos a leer en Éxodo 3, versículo 1 al 6. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, a donde se fue, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba
a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y quiero dejarlo aquí en ese versículo donde dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Sabes? Moisés comienza a vivir el proceso a través del cual Dios le llevaría a ser no solamente el hombre responsable de libertar a Israel de la esclavitud, de enfrentarse a todo un imperio egipcio, el imperio más grande sobre la tierra en aquel momento, sino que también le llevaría a ser el hombre que una vez que sacó a Israel de Egipto, fue el hombre que guió a Israel a través de 40 años de vagar por el desierto. Fue el hombre que Dios llevaría a ser desde uno muy pecador, impulsivo, a ser el que se conseguiría cara a cara con Dios en el monte del Sinaí, donde Dios mismo le bajaría las tablas de la ley, de la enseñanza que tendría para el pueblo. Pero ese camino, mejor dicho, ese destino no llegó así de la noche a la mañana, porque Moisés se equivocó y lo hizo mal y lo quiso hacer a su manera. Entonces Dios le llevó al desierto, luego le llevó a la casa de Jetro a ser un servidor en la casa de Jetro. Y allí fue en donde Moisés comenzó a conocer a Dios en intimidad. Allí fue donde Moisés comenzó a darse cuenta que Dios tenía un camino con él, un propósito, un proceso a través del cual él tenía que pasar para poder llegar a servirle, a ser usado por él. Sabes, Dios quiere usarte, pero Dios quiere que tú te dejes llevar a través del proceso. Dios quiere que tú dejes de luchar por emociones. Dios quiere que dejes de resistirte a lo que el pastor te dice o te enseña. Dios quiere que dejes de resistirte a cuando te tratan de dar un escarmiento, una enseñanza que te hará crecer. Porque la única manera en que crecerás y que avanzarás es que vayas a través del proceso. Entonces Moisés fue al desierto y se consiguió allí con una zarza ardiente que no se consumía, y se dio cuenta: ese es Dios que me está allí apareciendo. Y Dios le habló a través de esa zarza y le dijo: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque estás en tierra santa. Y ¿sabes qué? Yo estoy totalmente seguro que lo que Dios le quería decir a Moisés no era sencillamente que se quitara unas sandalias, que al fin y al cabo, ¿qué tanta diferencia podrían hacer en un monte donde hay tierra? ¿Qué tanta diferencia podrían hacer? Pero yo estoy seguro que Dios quería demostrarle a Moisés que era necesario que quitara de él aquello que no iba de acorde con el propósito santo al cual él le había llamado. Moisés traía ese odio en su corazón que le trajo desde Egipto, traía esa impulsividad que le llevó a matar a los egipcios, traía un montón de cosas que quizás había aprendido en Egipto. Quizás comía comidas de los egipcios que no debía comer, quizás tenía actitudes que hacían los egipcios. No sabemos si quizás también permitía la idolatría en Egipto. Traía montones de cosas, y Dios le estaba diciendo: quita el pecado de tu vida. Muchas veces queremos servir a Dios. Venga, yo voy a tocar aquí, pam, 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 pam. Venga, yo voy a tocar, yo voy a cantar, yo voy a recoger los cables, yo voy a hacer esto o lo otro, voy a sacar mi mejor arreglo de guitarra, de lo que sea. Y creemos que ya sí estamos sirviendo a Dios. Pero Dios nos está llamando a que quitemos las sandalias de nuestros pies, a que tomemos con seriedad, a que tomemos con responsabilidad su llamado. Su llamado no se puede hacer con el pecado. No podemos ir a hablar a otros de Dios, decirle: mira, sabes que hay un Dios que me salvó, hay un Dios que me ha cambiado, pero realmente no demostrar acciones de ese cambio.
No podemos decirle a otros, ven a la iglesia los domingos, pero en la semana nos vamos por ahí de aguardiente con él, nos vamos de fiesta, de discoteca, nos vamos, no sé, o andamos por ahí mintiendo, robando, haciendo cosas que están mal, porque estamos teniendo una doble vida. Y por mucho que creamos que estamos sirviendo a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos pretender tener un gran llamado, que Dios nos use en grandes cosas, pero con las mismas sandalias que representan el pecado, porque no llegaremos. Mira, cantidades de excusas pone la gente así. Hoy, por poner un ejemplo, me duele un dedo, me duele, no sé, tengo una llamada importante, tengo frío aquí, estoy muy calentito en casa. Cualquier excusa nos vale para no hacer lo correcto que Dios quiere que hagamos, para no congregarnos, para no hacer el connect time, para no, es que el connect time me parece algo muy sencillo, muy tonto. Yo soy de leer la palabra así bien gruesa, de Génesis, Apocalipsis. Tú pídeme del Apocalipsis y ya verás. Oye, pero mucho te la lees, pero no sabes que ahí pone que debemos obedecer a los pastores porque ellos velan por nuestra alma. ¡Wow! Mucho leer, pero poco hacer. Entonces, es necesario que nosotros quitemos el calzado de nuestros pies. Esa relación tóxica que llevas arrastrando tiempo, esa manera de andar mintiendo para todo. Yo ya voy a llegar, ya estoy allí, no me ves, estoy llegando. Y está ahí en la ducha y ya estoy bajando. Tenemos que dejar esa manera tóxica de ser. Porque claro, porque ¿cómo Dios nos usa si con la boca decimos una cosa, pero con nuestras acciones decimos otra? Y todos queremos que sea nuestra manera. No, yo voy a servir a Dios, pero este día y en este horario. Pues ruega a Dios que Dios venga en ese día y en ese horario, porque si no, yo voy a servir a Dios, pero no me pidas más, yo solo puedo poner este cable. Lo tercero que te quiero enseñar es que Dios, mejor dicho, no te subestimes, pues Dios ya conoce tu potencial. Lo tercero que te quiero enseñar es que no te subestimes, pues Dios ya conoce tu potencial. ¿Sabes qué? Dios ya estuvo en tu futuro. Dios ya sabe cómo acaba la historia. Dios ya sabe a dónde vas a estar si le obedeces, si procedes. No tienes que preocuparte por tu futuro. Y mucho menos tienes que preocuparte por si sabes o no sabes hacer las cosas. No, es que yo, pastor, no sé hacerlo. O no, yo me da vergüenza que me vean las personas hablando de ti. O no, yo es que soy tartamudo. ¿Sabes algo? Te voy a dar el ejemplo en la palabra. Y ya vas a ver cómo Moisés pensaba que él estaba limitado. Y pasó de ser el hombre quizás más limitado en el habla a ser el hombre que dirigía las palabras día tras día a Israel durante más de 40 años. Y te quiero llevar a eso, Éxodo 3, 7 al 12. Dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha,
a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto yo la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros mismos nos subestimamos. Muchas veces nosotros mismos pensamos que no podemos servir a Dios porque no sé hablar, porque a lo mejor tengo, qué sé yo, dificultades para poder hacer relaciones, o quizás porque piensas que no sabes, no tienes talento para algún instrumento o para alguna cosa que se hace en la iglesia, o porque te da mucha vergüenza con las personas y te subestimas a ti mismo. Y tú mismo comienzas a hacer el límite entre lo que Dios quiere hacer y tú. Comienzas a hacer tú el estorbo para que Dios te use. Pero te voy a poner el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre tartamudo, no sabía hablar, no sabía dirigirse a las personas. Y por eso él mismo se menospreció y le dijo a Dios: Señor, ¿quién soy yo? Imagínate qué gran hazaña, qué gran avanzada, qué gran gesta le estaba entregando Dios en sus manos. En la gesta de donde los egipcios fueron libres, mejor dicho, los hebreos fueron libres de los egipcios. Fue algo muy parecido a las gestas independentistas de Sudamérica, donde muchas personas tuvieron que batallar para poder ser libres, pero siempre había alguien que liderizaba, siempre había alguien que iba al frente de las batallas y levantaba el ánimo del resto. Esa persona estaba siendo Moisés en este caso, pero él, como sabía que de pronto no montaba caballo, de pronto no era un buen guerrero, no sabía pelear, de pronto, pero no solo eso, sino que era tartamudo. Entonces él se menospreció a sí mismo. Él dijo: no, Dios, búscate a otro. ¿Tú crees que yo voy a poder hablar en frente del faraón? Ni podré articular palabra. Me temblarán las piernas. Y Dios le dijo: hijo, ¿tú crees que yo no te conozco? ¿O es que acaso yo me equivoco? Y tuvo que callarle inmediatamente Dios a Moisés y decirle: tú solamente obedece, tú solamente está atento, porque lo que yo voy a hacer no depende de qué tanto sepas hablar. Lo que yo voy a hacer no depende de tu fortaleza, de si eres un hombre de a caballo o de si eres un hombre de espada. Lo que yo voy a hacer depende única y exclusivamente de mí y de que tú obedezcas. Y muchas veces queremos que Dios haga cosas, pero no queremos ser nosotros el instrumento para que Dios las haga. Oye, es que, Señor, es que en la iglesia Afterlife, es que mira, la gente a veces viene, a veces no viene. Eso me desanima. Señor, es que no hemos ganado nuevas almas. Eso me desanima. Señor, es que ahí, bueno, es que allí el sonido a veces sale mal y eso me desanima. Y vemos en todo problemas, pero no somos capaces de ser esos que Dios quiere usar para alcanzar esas almas, para afirmar a los que ya están, para ponernos a aprender el sonido, para hacer mejor el sonido, para ponernos a aprender a cómo se hacen las cosas, para que esas cosas mejoren. Solo sabemos decir como Moisés: Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué vas a hacer conmigo? Pero Dios nos está llamando a que no pongamos excusas,
a que dejemos de poner excusas y expongamos soluciones, a que seas tú mismo quien obedezcas, porque Dios no está contando con tus habilidades, sino con tu obediencia, porque es Él quien lo va a hacer. Y esto me acuerda a Gedeón. ¿Te acuerdas la historia de Gedeón? La historia de Gedeón era un hombre que la Biblia lo menciona como valiente y esforzado aun cuando no lo era. Así lo aclara la Biblia. Gedeón, valiente y esforzado aun cuando no lo era. ¿Por qué Dios lo llamaba así? Porque Dios ya había visto el final de Gedeón. Ya Dios sabía que Gedeón, si obedecía, él solamente tendría que ir a la batalla, pero quien iba a hacer que el enemigo se confundiera entre sí y se mataran entre ellos era Dios mismo. Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, necesito que comiences a mandar a los hombres que no quieran ir a casa, que no quieran ir a la guerra, los mandes a casa. Señor, pero somos 30,000 apenas contra 150,000. Una proporción de 5-1. Señor, no, más bien nos faltan más hombres. ¿Cómo me dices eso? No, Gedeón, es que yo no lo voy a hacer en tus fuerzas. Porque si yo dejo que sea así, que sean 5 contra 1 y ustedes ganan porque yo les daré la victoria, entonces ustedes van a decir: mira, vinieron de a 5. Mira cómo ganamos. Que somos. Por eso vas a decirle que se vayan a casa. ¿Quiénes se quieren ir a casa? Todos, casi todos. Se fueron a casa. De los 30,000, nada más quedaron a 10,000 hombres. Y luego le dice Dios a Gedeón: Gedeón, todavía son muchos. Dios, Señor, si ahora son 15 contra 1, si ganan, más se van a gloriar, porque antes eran 5, ahora son 15. Mira, somos. Gedeón, tú solo tienes que obedecer. La batalla la voy a ganar yo. Así que llévalos al río. Los que tomen así, mándalos para casa. Y los que tomen como un perro, déjalos. Se quedaron 300. Y dice Dios: ahora sí me gusta. Señor, pero ¿cómo vamos a hacer? Es que tú no vas a levantar un dedo. Tú solo vas a hacer lo que yo te diga. Vas a obedecer y punto. Y terminó Gedeón ganando la batalla. ¿Sabes qué? Lo mismo que con Moisés. Dios no te está preguntando qué bueno eres en la guitarra, en el bajo, levantando cables. No te está preguntando Dios si eres bueno para hablar en público. Él no te está preguntando nada. De hecho, no le interesa si tú eres bueno. O sea, ¿crees que puedes comparar lo bueno que puede hacer en algo con el Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso a Él no le interesa, no le importa lo bueno que seas. Lo único que le importa es que estés dispuesto. Lo único que le importa es tu corazón. David era un hombre que no era guerrero, no sabía cargar una armadura. La armadura le pesaba, la armadura de Saúl. David no tenía experiencia, nunca había ido a una batalla contra guerreros. Pero David tenía un corazón obediente, un corazón que hacía caso a lo que Dios en su corazón estaba diciendo. Y David sabía que aunque sus hermanos que eran guerreros se habían acobardado, él era el indicado para ir y solucionar el problema que había con el gigante Goliat. ¿Eres tú de los que están dispuestos a solucionar el problema? ¿Eres tú de los que dicen: sabes que yo no sé, pero lo voy a aprender? Yo no he tocado un ordenador en mi vida, pero voy a aprender a hacerlo. Yo no he nunca hablado en público, pero voy a empezar, aunque sea hablar a 2 o 3. Yo nunca he hecho eso, pero yo voy a obedecer a Dios, porque no será en mis fuerzas, en mi manera, no será en mis habilidades, en mis talentos y dones, sino que será en mi obediencia que Dios hará a través de mí. Eso es lo único que Dios está esperando de ti. Y David fue y venció al Goliat. Y Gedeón fue y venció al enemigo de 150,000.
Pero no porque ellos fueran muy capaces, muy habilidosos, muy talentosos, sino porque Jehová estaba con él. Lo primero que hizo David cuando se paró frente a Goliat fue decirle: ¿sabes qué, Goliat? Tú vienes frente a mí con espada, jabalina, con lanza, con el mejor ejército, pero yo vengo hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra, y que hoy te va a entregar en mis manos para que yo te eche a las aves del cielo y a las bestias del campo y coman tu carne. ¡Wow! ¡Qué osado era David! Además siendo enanito. Miren el enanito qué creído. ¿Ah? No era creído, él creía. Y estaba seguro de que no era lo que él pudiera hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de él. Entonces no sigas subestimándote, no sigas viendo los errores, lo que hace falta, no sigas poniendo excusas. Al contrario, sé tú el que pone tu voluntad para solucionar, el que pone tu voluntad para ir a por otros, para ganar nuevas almas, para alcanzar a otros. Comienza a ser tú parte de la solución y no parte del problema. Comienza a ser tú el que es usado por Dios y que no menosprecias lo que Dios ha puesto en ti, porque lo que Dios ha puesto en ti es nada menos y nada más que el Espíritu de Dios, quien nos ha dado a todos dones, capacidades, y nos ha llamado a todos. Y lo último que te quiero enseñar es que Dios no quiere tus excusas, sino tu obediencia. Veo como adelantándolo, ¿no? Digo parte de uno de los puntos y luego te voy adelantando el siguiente. Dios no quiere excusas, sino tu obediencia. Mira, Éxodos 4:1. Éxodos 4:1 al 17 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán que no te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él lo echó a tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió una vara en su mano. Fíjate, la vara convertible. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la segunda o la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién te dio la boca al hombre? ¿O quién hizo mudo al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y los enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Mira cómo estaba
Moisés buscando excusas. Qué cobarde, poniendo excusas. Y a cada excusa que Moisés ponía, Dios le ponía una solución. Porque Dios quería solamente que obedeciera. Es el momento que obedezcas. Es el momento que ya dejes las excusas atrás. Es el momento que ya dejes que el miedo no siga siendo tu mayor excusa. Es el momento de que dejes de que el no saber alguna habilidad deje de ser tu excusa, porque es Dios quien pondrá las palabras en tu boca, pondrá a las personas a rodearte. Será Dios quien te dará firmeza frente a los de afuera, quien hará que a través de lo que hablas, su poder toque los corazones, quebrante las vidas. No eres tú. De nada vale que nosotros hablemos mucha palabra, sepamos mucho. Y esto te lo digo, esta es mi oración. Cada vez le digo al Señor: Señor, de nada vale todo lo que hacemos, de nada vale hacer buena música, poner buenas luces, hacer un buen evento. ¿De qué vale si tú no tocas los corazones de las personas que vienen y escuchan? De nada vale. Porque el único que tiene el poder de transformar, el único que tiene el poder de redarguir los corazones, de hacer sentir a aquellos que están haciéndolo mal, que necesitan cambiar, es Dios, es el Espíritu de Dios. Nosotros a veces queremos tomar el trabajo del Espíritu de Dios. No, es que si lo hacemos mejor, si lo hacemos de esta manera, pero no es así. Nosotros solo tenemos que obedecer. No podemos volvernos como Moisés. Y si somos muy torpes, Dios pondrá a alguien a tu lado como Aarón, que lo colocó para que si Moisés se equivocaba, pues Aarón hablara por él. Y aún así, cada vez que Moisés fue ante el faraón, la presencia de Dios con él era tan fiel, tan firme, era tan verdadera, que Moisés comenzó a hacer grandes prodigios delante de Faraón. Moisés no solamente convirtió la vara en serpiente y a la serpiente en vara, sino que las serpientes de los brujos del Faraón, cuando también hacían lo mismo, convertían las varas en serpiente, la serpiente de Moisés se comía a las serpientes del Faraón. Y comenzó Moisés una lucha, una batalla, una gesta contra el faraón para que dejase ir a su pueblo. Y por cada reacción del faraón, Dios a través de Moisés enviaba una respuesta. La respuesta de una plaga, de otra plaga, la plaga de las ranas, la plaga de la langosta, la plaga y montones de plagas que comenzó a enviar para que el enemigo se diera cuenta que había uno poderoso con Moisés, invencible. Si tú comienzas a obedecer a Dios, si tú comienzas a hacer esa boca que Dios quiere que hable a los perdidos, si tú comienzas a hacer esas manos que Dios quiere que hagan por otros, si tú comienzas a hacer a ese que Dios ha llamado, entonces déjame decirte, lo demás no va a importar, porque el poder de Dios va a estar en ti a tal punto que comenzarás a ver la respuesta. Otros comenzarán a venir, otros comenzarán a escuchar tu mensaje, otros comenzarán a decir que quieren ser como tú, que quieren tener eso que tú tienes, porque el poder de Dios estará sobre ti y les tocará a ellos, les quebrantará, les hará que crujan sus espíritus. Sabes, no pierdo la oportunidad de hablar a quien Dios me pone enfrente. Y he visto cosas sorprendentes. He visto gente de no conocerles de nada en la vida y hablarles de Dios. He visto cómo comienzan a llorar, a quebrantarse en el coche del trabajo. He visto cómo comienzan ahí a llorar inexplicablemente, porque no soy yo. Mi voz es fea. No es lo que digo. Muchas veces me equivoco con lo que digo. Es el que está en mí, a quien yo obedezco, que hace el trabajo y quebranta los corazones. Dios quiere que ya dejes de poner excusas. Dios quiere que ya quites el calzado de tus pies. Quita el pecado ya, porque así no vas a llegar a ningún lado. No importa cuán bueno seas,
en lo que creas que eres bueno. Una vez que llegas a Dios, una vez que tu corazón es sellado como el corazón de Moisés fue sellado, que él sabía, estaba claro que era hebreo. Una vez que tú sabes que eres de Cristo, si no quitas las sandalias de tus pies, por muy bueno que seas, haciendo lo que haces, no llegarás a ningún lado. Y obedece. Y recuerda, no es a tu manera. No, Señor, es que cuenta conmigo el domingo, el sábado, porque es que estoy trabajando. No, Señor, no. Cuenta conmigo solo para cantar, porque no sé hablar a otros. Todos, si tú te crees cristiano, entonces tienes que creer esto con seriedad, de que es tu responsabilidad ir y hacer, ¿qué? Discípulos. No existe cristiano sin hacer discípulos. Creyente, pues, posiblemente. Pero es tu responsabilidad. Si ya te lavó la sangre del Cordero, ya es tu tarea. Una cosa viene empaquetada con la otra. La salvación viene empaquetado con ir y hacer discípulos para que otros sean salvos. No importa si tienes 30 años recogiendo cables en la iglesia. No, yo sirvo al Señor. Vale. No importa si tienes 30 años, no sé, cantando, tocando, leyendo la Biblia. Si no vas y haces discípulos, todavía no estás siendo obediente a la principal razón del evangelio, la principal. Ya Dios quiere que dejes de poner las excusas y que comiences a ser un hombre grande, dejar de ser el niño de las excusas. Vamos a estar de pie.